¿Qué sería de Orgullo y Prejuicio sin Elizabeth Bennet? ¿O de la saga Millennium sin Lisbeth Salander? ¿O del Ulises sin el maravilloso Leopold Bloom? Por no decir de Madame Bovary sin Emma Bovary. Pues desde luego no serían las novelas que conocemos hoy en día. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por los personajes literarios. ¿Cómo son? ¿Qué teorías son las más interesantes? ¿Cómo podemos diseñarlo, desarrollarlo de la manera más eficaz? Bueno, nos entretenemos, vamos a ello. Aunque me adhiero a la idea de que una novela es la historia de un conflicto, el conflicto no tiene razón de ser, sino incita a hacer algo a los personajes. A mí me gusta visualizar el conflicto como aquello, no el problema, sino la acción que ponemos delante de los personajes para que esto se movilice. En cierto modo, me gusta ver a mis personajes tumbados al sol en una playa de Canarias, con un buen mojito en la mano, y de pronto llegas tú, llega el escritor y le dice, oye, que tenéis que empezar a movernos. Este conflicto no tiene por qué ser un problema. Oye, nos han robado en casa. También puede ser, oye, nos ha tocado la lotería y los personajes te garantizo que se van a movilizar de la misma manera. De hecho, si te tocara la lotería a ti en este momento, cerrarías el ordenador, apagarías el móvil y dejarías de ver este vídeo. Por lo tanto, ya tenemos la primera clave. Los protagonistas de nuestras novelas son los que actúan guiados por los conflictos principales. La teoría que te voy a compartir hoy es lo que se llama la teoría funcional de personajes, que más o menos viene a explicar que en una novela no tiene razón de ser un personaje que no tenga una función clara, que no sirva para algo, que no haga algo, que no aporte algo, pero haga algo y aporte algo. ¿A dónde? ¿A quién? A los protagonistas. Siempre en función del conflicto y en función de los protagonistas. Por lo tanto, si el protagonista, los protagonistas son los que actúan, ¿quién es el antagonista? Pues de nuevo, para no entrar en esta diatriba de el bien, el mal, el protagonista es bueno, el antagonista es malo, que además no es cierto. Simplemente tenemos que decir que el antagonista es aquel que intenta que el protagonista no cumpla su objetivo, que no consiga trascender su arco de transformación. ¿Recuerdas? Y te pongo un ejemplo. Drácula de Bram Stoker. El protagonista indiscutible, el que actúa, el que abandona Transilvania, es Drácula. Y sus perseguidores, en teoría los buenos, pues son los antagonistas. Por lo tanto, aleja esa visión que podemos tener de que antagonistas está relacionado con el mal y protagonistas con el bien. No tiene nada que ver. Los protagonistas son fáciles de trabajar, aunque corremos un peligro cuando estamos inmersos en ello, y es que solemos cargar demasiado nuestras espaldas como escritores con el diseño de los protagonistas. De manera que nos relajamos cuando empezamos a diseñar personajes secundarios y al final, ¿qué sucede? Que nuestros personajes secundarios son mucho más atractivos que nuestros protagonistas. Y pasa una cosa importante, y es que un secundario nunca puede eclipsar a tus protagonistas. Así que relájate, primer consejo, relájate escribiendo sobre tus protagonistas. Deben ser imperfectos, cometer errores, tener vicios, también virtudes, pero sobre todo tienen que ser reales, creíbles, palpables. Esta teoría funcional de los personajes divide a los secundarios en 4 categorías o 5, según lo veamos. La primera clasificación serían los secundarios de apoyo. Los tienes en tu cabeza, la amiga o el amigo, el que acompaña. Funcionan para dar valor, para servir de báculo a los protagonistas y vienen muy bien cuando tenemos que exponer los contenidos de la novela. Recuerda, una novela no podemos construirla solamente en acción o en diálogos. También tenemos que introducir contenidos, introducir descripciones. Pues los secundarios de apoyo vienen muy bien para esta función. Pues podemos hacer una charla entre el protagonista y su personaje de apoyo, de manera que podemos ir introduciendo nueva información. Va a ser aquel personaje donde el protagonista se va a desahogar, con quien va a tener las largas conversaciones, quien va a ser su cómplice, quien lo va a comprender o quien lo va a enfrentar a sus miedos y a sus fantasmas. Es aquel personaje que da pie, que apoya o contradice continuamente las acciones y evolución del protagonista, lo que permite
que el protagonista brille, actúe aún mejor. La segunda función que tienen estos secundarios es la de dimensión, porque nos ayuda a entender bien cómo se mueven. ¿Quiénes? Efectivamente, siempre va en función de ello. Nuestros protagonistas. El papel de dimensión podemos tenerlo, por ejemplo, si el protagonista es un rico hacendado en una novela regencia, pues podría ser el amigo pobre, de manera que pudiéramos visualizar bien el posicionamiento social de nuestro personaje, o si el protagonista es un médico, pues un paciente. Son este tipo de secundarios que los que nos permiten es entender bien la naturaleza de la trama, del tema y sobre todo del protagonista. El tercero te encanta, es el catalizador, la función de catalizador. Son aquellos que provocan cambios, que provocan que el protagonista actúe, lo que le da pie, lo que hace que haya grandes giros, cambios de rumbo. El que de pronto dice, oye, he descubierto, el que manda una carta reveladora, el que desvela un secreto, el que hace una acción que propicia que toda la trama de la novela cambie, gire, se convierta en otra cosa. ¿Dónde vamos a utilizar los catalizadores? Pues siempre que necesitemos un gran giro, pues usaremos un personaje secundario catalizador que nos lo va a poner en bandeja. Es su función principal. Y por último, en esta clasificación de secundarios, en función de cómo actúan dentro de la novela, los secundarios temáticos. ¿De qué va a hablar nuestra novela? Oye, pues queremos introducir el tema del aborto. Pues un personaje que vaya a realizarse un aborto o que sea activista en contra del derecho al aborto, lo tenemos clavado. Podemos utilizarlo realmente para centrarnos en el tema. De hecho, siempre se ha dicho que mientras los protagonistas llevan la acción, el tema de la novela suele recaer en las espaldas de los secundarios. Un personaje temático es perfecto para sostener, sin desviar la atención de la acción, el tema de tu novela. Y hay otra clasificación más, que serían los personajes ambiente. Bueno, podemos meterlo dentro de los secundarios o podemos inventarnos una especie de personajes terciarios. Los personajes ambiente son el atrezo de la novela. Es un poco crudo esto de decir que un personaje forma parte del atrezo, pero realmente para lo que nos van a servir es para que una farmacia sea una farmacia con clientes, un supermercado funcione y haya una caja donde la gente habla, o sea, dan el tono, el carácter, la ambientación a la escena. Un buen consejo es que estos personajes no tengan nombre, sea la vecina de la cola del supermercado, sea la señora que estaba en la farmacia, sea el farmacéutico, el médico, el notario, pero no tengan nombres propios. ¿Por qué? Porque en el momento que nombramos a los personajes, divinas palabras, diría Valle Inclán, toman relevancia, toman vida, se convierten en algo que puede funcionar y estropearnos la novela. La clave de los personajes de ambiente. Correcto. Parte del atrezo. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que tenemos que tener un personaje por cada una de estas funciones? En absoluto. Un único personaje secundario puede cumplir todas estas funciones sin ningún problema. También, por supuesto, podemos tener un personaje secundario que cumpla alguna de estas funciones y otro personaje secundario que cumpla otras pocas de ellas. Y, por supuesto, por cada función, un secundario. Y un secundario sin función, tenemos que matarlo, liquidarlo, eliminarlo de nuestra novela. Oye, por cierto, suscríbete. Cada semana contenido de interés para ti. Contenido de interés para escritores y escritoras. Y hasta aquí hemos llegado a un repaso a los personajes según la teoría de funcionamiento de los personajes en una novela. La semana que viene nos vemos con más contenido de interés.